Bien, vamos a iniciar nuestra nueva clase. Como habíamos comprometido, hoy hablaremos de fluido. Esta clase ya fue dictada en la sala de clases, solo es para ir complementando y nos faltaría una clase más que también trataré de subir hoy mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado discutiendo? Hemos estado discutiendo momento angular, de torque, y hoy comenzaremos, digamos, a discutir acerca de los fluidos. Perfecto. Habíamos colocado fluidos ahí. Entonces, lo primero que comenzaré, en realidad, de haberlo mostrado quizás acá, es que vamos a volver al problema de Galileo. Entonces, coloquemos acá problema de Galileo. Entonces, ¿cuál es el problema de Galileo? Esencialmente, Galileo va a querer estudiar, digamos, la caída de objetos y va a dejar caer dos objetos. Entonces, déjenme colocarlos un poquito más acá. Muy bien. Entonces, lo que va a dejar caer, digamos, a un objeto por aquí y otro objeto por acá de igual masa. Y veríamos que esencialmente los objetos hacen trayectorias muy distintas. En este caso, el objeto de acá cae directamente acá, en cambio el de acá es un movimiento un poco extraño, digamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se origina este movimiento tan distinto cuando uno deja caer estos dos objetos bajo el efecto, por supuesto, de la gravedad? Entonces, para ilustrar eso, como hicimos en clase, pero también lo podré hacer un poco acá, déjenme volver a colocar esta imagen que está acá y coloquemos dos objetos, por ejemplo, una hoja y una hoja. En teoría, ambos objetos tienen exactamente la misma masa, pero voy a tomar esta hoja y la voy a compactar, de tal forma que tengo una masa acá y tengo otra masa idéntica acá y las dejo caer. Y cuando las dejamos caer, la pregunta es, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que si las dejo caer, claramente una cae mucho más rápido que la otra. Volvemos a hacer el experimento. La dejamos caer y una cae mucho más rápido que la otra. Por lo tanto, la explicación en este caso, uno se preguntaría qué es lo que está pasando. Y por supuesto, Galileo y sus discípulos, particularmente Torricelli y otros más, entenderán que este problema se debe esencialmente a que hay aire. Es el aire lo que hace, en este caso, este objeto tiene poca fricción con el aire, pero este objeto cuando cae tiene mucha fricción y hace que sea muy distinto. Esto va a ser entonces lo que vamos a tratar de entender hoy. Entonces veamos cómo modelar esto y tratar de un poco entender mejor qué es lo que está pasando en este sistema. Entonces anotamos mientras, ok, voy a hacer que aparezca la tabla primero. Entonces anotamos esta idea muy simple que acabamos de discutir y lo que decimos entonces es que observación, ok, Galileo concluiría que ambos cuerpos están siendo acelerados por la misma gravedad, que ambos cuerpos están siendo acelerados por la misma gravedad, no obstante, por la misma gravedad, no obstante, entonces el efecto del aire, es decir, que hay aire acá, lo colocamos acá, colocamos color suave, colocamos, supongamos que esto representa el aire, no obstante, el aire que rodea, digamos, al sistema está afectando lo que estamos en este caso viendo. Eso es el aire. No obstante, el aire afecta al movimiento, ok, de los objetos. Por supuesto, ¿qué es el aire?
Entonces, el aire es un fluido. El aire, como el agua, es un fluido. Y la pregunta es, ¿qué es un fluido? Y la respuesta es que un fluido es un estado de la materia que se caracteriza por, ¿se caracteriza por qué? Ujú. Se caracteriza por que sus constituyentes pueden fluir. Eso es lo que es un fluido. Es decir, cuando tomamos la materia, nuestra primera clasificación, hay más por supuesto, es que tenemos el estado sólido, donde nos imaginamos el estado sólido, simplemente sus constituyentes, si los representamos por estos círculos, tienen la gracia que, como ya lo dijimos en el caso del sólido rígido, es que la distancia relativa entre ellos es constante a través, por ejemplo, de que forman estructuras, como dijimos, cristalinas, que hacen que sus distancias relativas sean constantes. ¿Ok? Eso hace que tengamos un sólido. Pero un fluido en realidad tenemos dos tipos de fluidos. Tenemos los líquidos, sus constituyentes se mueven libremente unos con otros. Ujú. Entonces, se mueven con mucha más libertad. No hay una distancia constante, o sea, la distancia relativa entre ellos que acá era constante o más o menos constante, salvo pequeñas fluctuaciones. Vemos que en un fluido sus elementos que los constituyen se mueven. Esa es como la propia característica. Y como consecuencia de esto, los fluidos, por ejemplo, que tienen, mientras colocamos, acá voy colocando terminar esta idea, los fluidos, entonces, ¿qué propiedades interesantes tienen? Los fluidos no tienen volumen, se adaptan al contenedor que los contiene. Entonces tenemos fluidos, entre eso tenemos líquidos y también tenemos gases. Ahora, la diferencia sustantiva entre un fluido y un gas esencialmente es que la distancia promedio entre sus constituyentes es más grande. Eso hace que, por ejemplo, una propia característica de los líquidos que hace distinto a los gases, ambos son fluidos. Vamos a colocar acá esta caracterización. Acá coloquemos quizás estos dos son fluidos. Entonces, la característica que los hace distintos un líquido a un gas es que, por ejemplo, un líquido efectivamente no tiene volumen, fluye, ambos fluyen, pero la propiedad fundamental es que los gases son muy fáciles de comprimir. En cambio, los líquidos los cuesta, si toman agua dentro de una jeringa y la apretan, van a ver que cuesta mucho. Entonces, notamos esta diferencia sustantiva, digamos. O sea, la distancia, en este caso típica, es más grande en los gases, pero la consecuencia más importante es que los gases son muy fáciles de comprimir en comparación a un gas. Es decir, si por ejemplo tomamos acá imaginemos una jeringa y está tapada acá, entonces si colocamos un fluido
colocamos un fluido, una imagen de un fluido acá. Si colocamos al interior un fluido y lo tratamos de comprimir, entonces esto es muy difícil. Entonces hay mucha resistencia a comprimirse. No obstante, si hacemos lo mismo con un gas, es muy fácil. Es decir, que si acá colocamos un gas, entonces es muy fácil. Es muy simple comprimir un gas, digamos. O se comprime mucho más fácil. Bueno, este sería un gas. Muy bien. Tenemos entonces esta idea de que es más fácil uno que otro. Pero ahora volvamos a nuestro problema de Galileo. A este fluido y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Entonces, para entender qué es lo que está pasando, permítanme mostrarles algunas imágenes características que está acá. Vamos a cambiar acá. Y entonces me voy a aprovechar de una pequeña animación. Entonces, los gases están formados por partículas y estas partículas, a su vez, digamos, tienen acá, tienen, tienen constituyente y supongamos que nuestra partícula sea esta que está acá, bueno, esta partícula roja, y vemos que las partículas blancas golpean a la roja. Va a ser esta fricción la que vamos a llamar fricción húmeda o fuerza Stokes, la que va a hacer que cuando caiga la hoja sienta un comportamiento complejo, como estamos viendo ahí. Déjenme subir incluso aún más si subimos la velocidad. Podemos ver claramente, vamos a ver, veámoslo de nuevo, vamos a ver claramente cómo el objeto se mueve y siente estas fuerzas que están ahí. Acá tengo otra imagen quizás más clara, veamos esta de acá. Esta es más grande, vemos el objeto pequeño, pero vemos que el objeto cuando está en contacto con estos pequeños elementos microscópicos hace que sienta esta fuerza. En este caso estamos hablando de una partícula, por ejemplo, se ilustra en un líquido o en un gas, cómo se mueve, que es el fenómeno que llamamos partícula browniana, que como mencioné en clases también fue descubierta por, en este caso, Lucrecio romano, como en el siglo V, si que no me equivoco, va a mirar cómo una luz traspasa o entra a alguna pieza y se encuentra esta partícula que flota y describe que el movimiento azaroso de esta partícula se debe simplemente a colisiones con los átomos que la forman. Aquí, como podemos colocar aún más partículas, veamos si esto funciona. Si limpiamos ahí y volvemos a partir, tenemos más partículas y vemos esencialmente lo que pasaría. En este caso sería más como un líquido y vemos cuál es la colisión de las partículas. Entonces, el efecto que vamos a tratar de entender es cómo las partículas actúan sobre el objeto cuando cae. Entonces, volvamos, tratamos de entender qué es lo que esto que está acá. Entonces, para esto volvemos y compartimos, volvemos a nuestra tablet y tratamos de explicar un poco qué está ocurriendo ahí. Bien, entonces lo que vemos esencialmente, o lo que modelamos, es que cuando nuestro objeto cae, ¿ok? O sea, suponemos que el objeto cae, este objeto de alguna forma está al caer bajo el efecto de la gravedad, por supuesto. Ujú. Galileo, estamos volviendo a Galileo. Lo que está pasando en realidad es que hay muchas partículas pequeñas que están acá que al caer colisionan con él y se oponen al movimiento del objeto. Esto es lo que está produciendo en realidad este aire que estamos hablando antes, que decimos que entonces cuando se mueve va a ser esta fuerza del aire la que se opone. Entonces va a aparecer una oposición al movimiento. Así que va a aparecer una nueva fuerza que llamamos de roce húmedo, ¿ok? También que se llama fuerza arrastre, fuerza de arrastre,
o también por la persona que estudió fuerza de Stokes. Entonces Stokes va a estudiar este problema de cuando un objeto se mueve en un fluido y siente una fuerza de oposición, que más bien la vamos a llamar roce húmedo, para distinguir esa fuerza que descubrimos entre dos sólidos cuando están interactuando. ¿Qué es lo que vemos entonces? Bueno, Stokes va a decir varias cosas interesantes, digamos, acerca de esta fuerza, digamos. Hay una cosa que decía Stokes, permita, voy a copiar esta imagen, la voy a llevar acá. Entonces esta fuerza, esta imagen, copiar, pegar, la colocamos por acá. Borramos aquellas cosas que no nos interesan. Muy bien. Entonces Stokes va a decir que va a ser una fuerza de roce húmedo. Y esta fuerza de roce húmedo, lo primero que va a decir es que cuando este objeto cae, por supuesto, como la hoja que caía, que colocamos acá, la fuerza es muy distinta a la que está acá. Por lo tanto, esta fuerza tiene que ver primero que nada con algo así como el tamaño, de alguna forma que el sistema está viendo acá. ¿Ok? Hay un tamaño con el cual él ve. Y este tamaño él va a decir que va a estar caracterizado por una longitud L. Si quieren verlo como una circunferencia y ver el tamaño característico. Entonces Stokes, entonces acá notamos la fuerza de roce húmedo, dirá que Stokes, la fuerza de oposición estará caracterizada por una longitud característica, llamamos L, que da cuenta, da cuenta de la fricción húmeda. Ahora, como les dije, fricción. Entonces, si es fricción, eso inmediatamente quiere decir que hay un signo menos, menos con respecto, por supuesto, a la velocidad. Menos en el sentido que este objeto se mueve hacia abajo, eso más una velocidad, así que va a decir que es proporcional a un L característico y por otro lado, una fuerza de fricción húmeda, entonces da cuenta de la fricción húmeda. Asimismo, esta fuerza es proporcional y opuesta a la velocidad del objeto. Entonces noten que por primera vez Stokes, hay una vez, Stokes, entonces Stokes va a pensar, va a entender que hay una fuerza, primero que nada, de oposición, por lo tanto tiene que ser con signo menos con respecto al movimiento, o sea, el objeto en este caso está cayendo hacia acá abajo. Y aparece esta fuerza de fricción húmeda que es proporcional a la velocidad y un largo característico que da contra el objeto. Si el objeto, por sentir, es pequeño, como que hasta acá, la fuerza de fricción es pequeña. Si el objeto es grande, entonces la fuerza de fricción es más grande porque en realidad está viendo esta sección y en este caso está viendo esta sección pequeñita que vemos acá. Y con eso vemos que la fuerza de fricción es grande. Pero ahora, si uno ve, uno diría, ok, L es de dimensión de metros, B es de dimensión de metros partidos por segundo, pero la fuerza tiene dimensiones de kilogramos por metros partidos por segundo cuadrado, así que nos falta una constante. Bueno, esta constante que colocaremos acá es lo que vamos a llamar la viscosidad, en este caso cinética, o tiene que ver con la viscosidad del problema. Es esto lo que nos va a dar la fuerza de fricción. Tiene que haber una constante que relacione las magnitudes físicas. Entonces vamos a colocar gamma da cuenta de la viscosidad. Y la viscosidad va a ser simplemente una propiedad física, es una propiedad física que da cuenta, es una cantidad física que da cuenta de
lo fácil o difícil que es moverse un fluido. Entonces, otra forma de decir, un objeto, por ejemplo, el agua tiene una viscosidad. Si yo trato de moverme en él, un barco o nadar en ella, me cuesta, pero si trato de nadar, por ejemplo, en barro, es más difícil. O si trato de nadar en una mermelada, es más difícil. O sea, la viscosidad da cuenta de esta propiedad. Entonces, tenemos que la viscosidad, notar bien, la viscosidad de una mermelada es mayor que la del agua, por ejemplo. Ujú. Entonces, mientras más difícil es mover sobre ese fluido, más grande es este gamma que colocamos ahí. Así que tenemos esta bonita propiedad. Ahora, por otro lado, también quizá una observación. La viscosidad, por ejemplo, típicamente puede ser función de la temperatura. Entonces, si ustedes aumentan la temperatura, cambia la viscosidad. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando toman una sopa. Si la calientan, van a darse cuenta que tomar, por ejemplo, la cuchara y moverse en ella, si la enfrían mucho, cambia y suele caer más difícil moverla. En los autos usamos mucho esto. Los autos, como los motores tienen altas temperaturas, no queremos que haya fricción entre sólido y sólido, aunque sería mucha pérdida de energía, sería mucho calor. Lo que hacemos es que colocamos un fluido, un lubricante. ¿Ok? Los lubricantes entonces hacen que la fricción sea menor. O sea, cuando tenemos dos objetos, en vez de que ellos tengan este contacto entre ellos, le colocamos algún tipo de líquido entre medio de los dos, un lubricante, un fluido, y por lo tanto pasamos de fricción sólida a fricción o roce seco a roce húmedo, donde ahora tenemos como fuerza entonces la fuerza de fricción y típicamente, por ejemplo, el caso de los autos, tenemos que colocar viscosidades o materiales, aceites en especial, sobre todo son aceites artificiales, que aguantan a muy alta temperatura, siguen siendo muy viscosos, ¿ok? Porque a medida que aumenta la temperatura, esta viscosidad tiende a decaer. Es decir, si la graficáramos, algo así, podemos graficarla acá, como función de la temperatura, veríamos que esta viscosidad baja disminuye. Y eso hace entonces que tengo que tener cuidado, esta propiedad al menos intuitivamente cambia con eso y tiene que ver como un poco qué era lo que pasaba con los cuerpos cuando se estaban moviendo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Tenemos eso que está ahí y entonces vamos a hacer nuestra primera aplicación de la fuerza Stokes. Ya vemos que los objetos caen y entonces Galileo diríamos que esto, si alguien nos pregunta ahora, un peatón nos pregunta por qué cuando suelto dos objetos que tienen exactamente la misma masa, uno cae mucho más rápido que el otro, diríamos que es el efecto del aire que hace colisionar sobre él. Entonces, pero hagamos una aplicación. Entonces, nuestra aplicación va a ser el problema que vamos a mirar es el problema del paracaídas. Entonces, aplicación, problema, paracaídas. ¿Cuál es este problema? Bueno, motivemos un poco, veamos primero un paracaídas haciendo algo interesante para que, bueno, sea más ilustrativa nuestra discusión. Entonces, volvemos acá y busquemos por aquí, debe tener algún video de paracaídas, digamos, debe estar por aquí, ok, aquí, ok, debe estar acá. Ok, aquí tenemos uno. Entonces vemos cómo esta persona, el que estamos viendo ahí, va bajando. Y vemos que las personas se lanzan sin problema, no tienen miedo. Bueno, y fíjense lo que está pasando ahí, claramente vemos cómo el fluido actúa sobre esta persona. De hecho, cuando cambia su momento angular, cambia su sección de scattering, este L que les coloqué con respecto al cual está, y por lo tanto cambia su fuerza de este caso roce húmedo, y eso hace que el agua acelere o no, porque está cambiando la fuerza que está ahí. Pero hasta que si miran, pareciera ser que está quieto. Vamos a tratar de explicar el porqué y ahí vemos cómo al colocar el paracaídas sale lanzado hacia arriba y esta otra persona no salió lanzado hacia arriba. Aquí vemos otro salto. Vemos entonces cómo estas personas se van a lanzar, digamos, para entender bien cómo funciona el paracaídas. Bueno, como ven, se lanzan.
¿ok? Y entonces queremos un poco entender cómo funciona esto y particularmente cómo puede, digamos, hacer lo que están viendo ahí. Por supuesto, al cambiar su forma, Wall Street está cambiando la fuerza que se aplica, pero para frenar particularmente vemos que tiene que abrir el paracaídas, el cual hace que cambie la fuerza. Así que tratemos de entender cómo funciona el paracaídas o cuál es la física que hay detrás de este bonito, digamos, fenómeno que es la fuerza de roce húmedo. Entonces volvemos y tratamos de entender un poco qué está pasando con el roce húmedo en cuestión. Muy bien, entonces volvemos. Ok, ahí está, perfecto. Entonces lo que estamos viendo recién, déjenme mejor lo voy a colocar acá. Entonces la imagen que tenemos es que un objeto, entonces en este caso tenemos un objeto que cae, en este caso lo voy a dibujar acá, tenemos un objeto que cae así, y vamos a colocar un así. Un objeto que cae, y cuando este objeto cae, lo que vemos acá es, vemos algo de este estilo. Ujú, ujú. Vemos cosas más o menos de este estilo, digamos. Mm, ok, vamos a cambiar. Ok. Entonces vemos que este objeto entonces al caer, vemos que a pesar que hay gravedad, algo hace que no haya problema y las personas se lanzan y pueden hacer, digamos, este tipo de movimiento sin problema. Entonces, la pregunta es, ok, las personas o objetos se lanzan y ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona esto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona la física del paracaídas? Muy bien. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, primero que nada esto lo modelaremos como, bueno, hay un centro de masa que tomamos en cuenta el paracaídas y el peso de la persona. Por supuesto, los paracaídas son mucho más livianos que la persona, así que vamos a ir un poco para arriba a su centro de masa. Y entonces la suma de los dos, por supuesto, nos da un objeto que tiene una masa m. Entonces tendríamos que ecuación de movimiento, simplemente diríamos que es m igual a, en este caso, bueno, nos da un sistema de coordenadas, que esta vez como está bajando voy a hacer un poco más simple y lo voy a escribir directamente mejor. Usemos un sistema de coordenadas acorde o más natural en este caso. Es decir, que vamos a escribir que va hacia abajo. ¿Ok? Así que voy a llamar I esta dirección que está acá. Entonces en este caso tendríamos IM dos puntos. Tendríamos en este caso la fuerza de gravedad, es mg. ¿Ok? Y tendríamos la fuerza, en este caso, la gravedad apuntaría hacia abajo, pero el objeto está bajando y coloqué el sistema de coordenadas en Y hacia abajo. Y por otro lado colocaríamos la fuerza de fricción, que en este caso sería igual a, dijimos, eh, la viscosidad por gamma por L por I punto, que es la velocidad. ¿Ok? Quisiera quizás antes de resolver, quizás hacer una observación. Muchas veces, es verdad, esta fuerza de fricción, pero muchas veces, voy a colocar una observación acá que se me fue. Voy a escribir primero para la velocidad. Nos quería así, esa es la ecuación que queremos resolver o queremos entender antes de resolverla. Pero antes déjenme hacer una pequeña observación. La fuerza de fricción vemos que muchas veces de roce húmedo, muchas veces lo escribimos con menos gamma, viscosidad, largo por la velocidad. Muchas veces uno lo trata de escribir simplemente menos lambda, un coeficiente por b, porque estos dos coeficientes, bueno, estamos suponiendo que no está cambiando ni el largo ni la viscosidad. Así que este coeficiente lambda, lambda usualmente se llama coeficiente de amortiguamiento. ¿Ok? Y lambda, por supuesto, va a tener dimensiones de que va a ser newtons partidos por velocidad,
Ok, metros partidos por segundo. Es decir, que esto tiene dimensiones de kilogramos, metro, segundo cuadrado, partido por metro, segundo. Por lo tanto, tenemos que unidad en gramos, de kilogramos, perdón, partidos por segundo. Ok, es el coeficiente típicamente de amortiguamiento. Ok, se llama así. Bueno, pero volvamos a nuestro problema. Entonces, el sistema está escrito, o el paracaídas cuando cae, se describe, por supuesto, todo esto está inverso en un fluido que es el aire, por supuesto. No olvidar que hacia acá tenemos aire que está por todos lados. Ahí. Ujú. Muy bien. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Bueno, tenemos que resolver, para entender la física de este problema, tenemos que resolver, digamos, esta ecuación que nos queda simplemente m b puntos igual a más m g menos, colocamos, en este caso, gamma por L por la velocidad v, la velocidad vertical. Bueno, lo primero que uno puede descubrir es que este sistema tiene un equilibrio, notar bien, el sistema tiene un equilibrio. Ese equilibrio es cuando vemos el objeto que va como cayendo, como si estuviera inmóvil, ¿ok? Y ese equilibrio se debe simplemente es que, ¿cuál es el equilibrio? Si ponemos que la velocidad no cambia, es decir, no acelera, pensamos que hay equilibrio, encontramos entonces la razón que mg es igual a menos gamma lb, por lo tanto encontramos que la velocidad de equilibrio es igual a la masa por g partido por gamma por L. Este es lo que vemos como interesante del sistema. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el sistema, cuando el objeto va cayendo, como vimos bien en el video, se puede volverlo de nuevo, parecía ser que va estático a una velocidad que depende de la masa, por lo tanto, mientras más grande es la masa, la velocidad de caer es mayor. Ok, eso está bien. G es, por supuesto, nos da con la velocidad, y gamma y L. Por lo tanto, si aumentamos el L, entonces, ¿qué es lo interesante de este caso? El L va a ser la observación importante, pero volvamos, tratemos, primero notemos y veamos por video. Es que si uno aumenta el L, entonces decae velocidad asintótica o velocidad de equilibrio. Y eso es justamente lo que pasa en el paracaídas. Trata el sistema, trata de colocar un L muy grande para que esto sea lento. Cuando yo el paracaídas, vamos a cierta velocidad, cuando cae el paracaídas, uno da la sensación que sube, pero no es que sube, disminuye la velocidad. Van, por ejemplo, dos objetos y cuando sale el paracaídas, ups, el que no abre su paracaídas sigue bajando con velocidad v y el otro cambia de velocidad, entonces este va muy rápido. Y entonces, como nos movemos el sistema referencial de acá, nos da la sensación que el otro sube, pero no es que está subiendo, sigue siempre cayendo. ¿Ok? Lo que pasa, veámoslo de nuevo en el video, a ver si nos queda más clara la discusión. Lo que pasa es, volvamos a colocar acá, ahí lo vimos en algún instante. Ok, es aquí, fíjense. Ahí los dos van con la misma velocidad, pero ahí, fíjense, abre el paracaídas, por lo tanto cambia su sección. Y cuando cambia su sección, fíjense, nos da la sensación que el otro parece que sube, pero no es que sube, es que el otro sigue bajando a la misma velocidad y el otro cambió de velocidad y por lo tanto es ese fenómeno el que nos da la sensación que sube. Por supuesto, uno diseña los paracaídas para que la velocidad con la cual va a impactar la Tierra sea suficientemente pequeña para que la colisión no le haga daño a la persona. Si esta persona no hace paracaídas, sin duda sería fatal, tendríamos un accidente fatal, pero en cambio la velocidad que uno calcula con el paracaídas ayuda para que estos fenómenos no ocurran. De hecho, por acá, veamos, de nuevo tenemos otra vez a ver el paracaídas. En ese instante, por supuesto, van midiendo la altura porque saben a qué altura hay que abrir el paracaídas. Si no la abren luego, entonces o sea, asintótico que cae en el piso es muy grande y el golpe sería muy fuerte. Aquí el segundo también abrió su paracaídas y por lo tanto ahora vemos que va a empezar a bajar lentamente hasta llegar a la superficie que estamos discutiendo. Así que muy bien. Así que las cosas van perfectamente en lo que queremos discutir y ver. Perfecto. Veamos entonces que aparezca ahora el tablet. Ahí está. Entonces, efectivamente, eso nos da la velocidad y lo que hacemos entonces es que simplemente
Como dije ahí, vimos cómo este cambio de velocidad, pero con esta velocidad uno controla la velocidad de equilibrio con que va cayendo el objeto. Pero la pregunta es, ¿cómo uno llega a esta velocidad de equilibrio? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Cómo, cómo, cómo uno logra esta velocidad de equilibrio? Ujú. Y por supuesto, las razones cómo logra esta velocidad de equilibrio, hay que entender cómo ocurre esto. Entonces, para entender, lo que voy a hacer es simplemente me voy a colocar en la velocidad de equilibrio y estudiar la dinámica en torno a la velocidad de equilibrio. Entonces, estudiemos la dinámica en torno a la velocidad de equilibrio. Ujú. Entonces, eso nos quedaría que B lo puedo escribir como simplemente la velocidad de equilibrio, mg gamma L, y le sumo un U, donde U, que lo defino si quieren como la velocidad B de t menos la velocidad de equilibrio, que simplemente lo que tenemos ahí es B menos mg gamma L, nos da cuenta de la dinámica en torno al equilibrio. Veamos qué ecuación satisface ella. Entonces, si ahora tomo B punto, el mg es constante, así que esta parte de acá, por supuesto, no está variando. Todo esto es constante, así que esta parte es cero. Eso nos queda U punto, y eso es igual a mg menos gamma L, ok, por, en este caso B, pero B vale en este caso mg L gamma más U. Como ven, por supuesto, este término de acá va a cancelarse con este de acá. Muy bien. Y por lo tanto nos queda finalmente que U punto es igual a menos gamma L U, que si me permiten ahora usar el cociente de amortiguamiento es lambda U. Ok, así encontramos esta expresión que está ahí. Entonces tenemos que resolver ahora esta ecuación, muy profunda. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Entonces tenemos que encontrar aquella cosa que satisface que entonces tenemos que buscar la solución de este problema. La solución de este problema requiere encontrar aquella, requiere encontrar aquella función u tal que su tasa de reacción instantánea es proporcional a u. Y este fue un problema que tomó tiempo entender y lograr entender bien, digamos, para resolverlo. Entonces, para entenderlo bien, tuvimos que recurrir a alguien que resolvió, que es Euler, quien va a inventar una función UDT que satisface la propiedad anterior. Veamos cuál es ese UDT que satisface esta propiedad. Entonces, fíjense que la pregunta es ¿cuál es este UDT? Entonces, Euler obviamente sabía que UDT, si tomamos, por ejemplo, t, si llegáramos a tomar t a la n, no nos funciona porque u punto es simplemente n de t a la n menos 1. Por lo tanto, no se cumple lo que queremos hacer, que u de t sea igual a t. Por ejemplo, si alguien no lo está viendo, si coloco u de t igual t al cuadrado, nos queda que su tasa de reacción instantánea es 2 veces t, pero 2t no es igual a t al cuadrado. Por lo tanto, no nos sirve. Pero Euler pensó y construyó una suma, en realidad una serie, ujú, que resuelve este problema. Entonces U de t, en realidad la construcción que él va a hacer la va a llamar exponencial de t, o si quieren, en honor a Euler le llamamos E por Euler de t, que en este caso va a ser igual a lambda de t, o claro, lambda acá también. ¿Cuál es esta función especial de exponencial de t, que la escribimos así también?
En muchos, bueno, van a ver las dos notaciones, me gusta más usar la E por Euler. Euler dirá que esto, imagínense, va a ser igual a uno más colocar exponencial de colocar, perdón, acá lambda t elevado a uno partido por uno factorial más lambda t elevado a 2 partido por 2 factorial más lambda t elevado a 3 partido por 3 factorial, etcétera, hasta infinito. Es decir, si me permite lo voy a escribir de nuevo, uno más lambda t partido por uno factorial más lambda t al cuadrado partido por factorial más etcétera, y un término en el cualquiera tuviera la forma aquí, sería lambda t elevado a n partido por n factorial más etcétera hasta infinito. Esta va a ser la definición de esta función, va a decir Euler. La va a construir satisfaciendo esta propiedad, muy importante. Entonces esto es lo que llamamos la función exponencial. Veamos por qué es tan interesante. Entonces esta función exponencial, que lo definimos como una serie, que es una serie simplemente es una suma infinita, serie suma infinita. Es decir, también si quieren exponencial lambda t, lo pueden escribir como la suma de i igual 1 hasta infinito de lambda por t elevado a i partido por i factorial. Aunque aquí hay un i factorial ahí, no me comento, i factorial. Entonces uno encuentra que hay un i factorial ahí. Muy bien. Entonces veamos que esta función que define Euler tiene la propiedad interesante que si tomo ahora su tasa de variación instantánea, si tomamos d a dt de exponencial de lambda t, veamos qué nos da. Esto sería simplemente variar. En este caso está acá variar o calcular tasa de variación instantánea a este, a este, a este, a este, a este, a este, infinito. ¿Ok? Calculemos. Entonces, primero partamos con el 1. Si partimos con el 1, la tasa de variación instantánea del 1, por supuesto, es 0, así que nos queda 0. Más, la tasa de variación de t es lineal, así que estéreo a 1 baja, simplemente estoy pensando ahora en este de acá. Ese simplemente me baja, tengo lambda, t bajo un 1, t elevado a 1 menos 1 es 0, t elevado a 0 es 0, partido por 1 factorial, eso es lambda. Más, después me queda el subsiguiente. El siguiente que viene acá es simplemente me queda lambda al cuadrado, ujú, y t elevado al cuadrado, pero esta solución instantánea al cuadrado, así que eso me queda dos veces t por 2 menos 1 t, partido por 2 factorial, pero 2 factorial es 2 por 1 factorial. Ujú. Más. Y así sigo hasta un término cualquiera a la n. Y fíjense que a la n, ¿qué me queda? Me queda lambda. Me queda acá, ¿qué cosa? Me queda lambda a la n por t a la n. Pero t a la n, su tasa de variación es t a la n bajo un n, me queda n menos 1. Y abajo me queda n factorial, pero n factorial es n por n menos 1 factorial, etc. Entonces, fíjense lo primero que es interesante. Lo primero es que aquí puedo cancelar el 2 con este 2 y acá el n con este n factorial. También puedo hacer la siguiente operación. Es que fíjense, tengo lambda factor de 1 factorial es 1. Acá tengo el lambda al cuadrado, así que multiplicado por lambda me queda lambda elevado a t partido por 1 factorial más, y el de acá me queda lambda, si le saco un lambda factor común al n cuadrado, al lambda cuadrado que viene acá, entonces se me queda simplemente lambda a la n menos 1 partido por n menos 1 factorial elevado a t n menos 1 más, etcétera. Y si se fijan, esto que está acá, que acabo de calcular, si se fijan, vamos a otro color, si se fijan, eso que está ahí, es de nuevo exactamente la exponencial de lambda t. Es exactamente la misma serie que tengo acá. Es 1 más lambda por t partido 1 factorial, después de al cuadrado, y tenemos el término genérico que transforma en este caso lambda a la n menos 1, pero si n lo hago n más 1, eso es lambda n, está la n partido 1 factorial. Por lo tanto, muestro que, y esta es la propiedad muy, muy interesante de esta función de Euler, vamos a descubrir que efectivamente, ok, tenemos la función de que satisface que d a dt de exponencial de lambda t es igual a lambda por exponencial de lambda t.
Es decir, que encontramos que esto satisface de ADT para cualquier lambda, para todo lambda, puede ser positiva o negativa, de U es igual a lambda U. ¿Ok? Así que mostramos que la exponencial, cuando U es la exponencial, tiene esta propiedad muy interesante. Que Euler construirá y descubrirá que la exponencial satisface esta propiedad muy profunda. Y por lo tanto, fíjense, ahora el problema que tenemos que resolver es este. Entonces resolvamos ahora nuestro problema. Entonces, para nuestro caso, entonces notamos para nuestro caso lo que tenemos es esto. Entonces, para nuestro problema, tenemos esta función que está ahí. Nos queda esto y luego sabemos que la solución es simplemente u de, en este caso hay un menos, y nos queda exponencial de menos lambda t. Y con eso encontramos solución. Y por supuesto, en este caso, el t es simplemente el t es el tiempo. El t es arbitrario. Yo decía en qué instante está en cero, ahora, mañana, etcétera, arbitrario. Luego tomamos la solución más general y escribimos esto como u exponencial de menos lambda de t menos t0. ¿Ok? Y cualquier cosa elevado, por otro caso, uno puede ser que recordar una propiedad, esto lo aprendí alguna vez, supongo a elevado a n más m, eso es a elevado a n por a elevado a m. ¿Ok? Por lo tanto, esto que tengo acá es que me queda que simplemente u elevado a exponencial de menos lambda t es igual a exponencial de, en este caso queda más lambda t0, ¿ok? Y eso entonces me dice que esto es igual, lo puedo llamar u0, exponencial de la menos lambda t por un cierto u0. Y esta es la solución más general, en este caso que estamos viendo ahí. Ujú. Esta es la solución general de esta ecuación que está aquí. Aquí. Entonces esa es la solución general que tenemos. Ahora, cuando uno grafica una exponencial, bueno, hay que graficarla. Lo primero es que, por ejemplo, cuando uno toma esta serie que está acá y grafica, entonces veo distintos t, hago la suma de esta serie, como se dan cuenta, puede converge sin problema, porque está siendo dividido por un n, un número que está creciendo fuertemente. Lo primero es que uno puede evaluar la exponencial, ¿ok? Uno puede evaluar la exponencial, ¿ok? En cuando vale esto, por ejemplo, 1, es decir, que estoy tomando t igual a menos 1 partido por lambda. Entonces, uno va a encontrar este número e, el que llamamos Euler, en honor a Euler, número Euler. Y Euler es algo así como 2.718. Si es que no me equivoco, lo podemos ver un segundo acá y graficar. Quiero graficar cómo es la curva y se los comento también. Entonces, veamos cuánto vale, si es que no me equivoqué. Y si grafican esta curva, por ejemplo, exponencial de menos lambda t, descubrirían que es una curva que decae y llamamos que decae exponencialmente, decae fuertemente, o al revés, cuando esto crece, por ejemplo, si sentamos, eso sería con menos, y cuando crece, por ejemplo, con una exponencial de t, veríamos que es una curva que crece así. ¿Ok? Los crecimientos exponenciales son importantes, muchas veces les explico el por qué. Tienen que ver, por ejemplo, cuando tengo que hay cosas que su tasa de variación es proporcional a ella, hace que haya un crecimiento exponencial. Eso es el caso de las poblaciones. Por ejemplo, cuando coloca conejos y coloca dos conejos, después hay cuatro conejos, y después cuatro conejos, 16 conejos, después 16 conejos, crece y tanto, y tanto, va creciendo, va creciendo exponencialmente. Uno puede mostrar que las poblaciones crecen exponencialmente, los virus crecen exponencialmente. Eso dice que las ecuaciones que escriben el sistema físico son lineales con su tasa de variación. Así que la exponencial se va a volver una función muy, muy importante para escribir muchos problemas. Pero déjenme por aquí, creo que coloqué algún resumen de la función exponencial por si acá. Entonces, acá, bueno, hablan de la función exponencial. Aquí, bueno, habla esto, bueno, A elevado a B, C, D. Aquí grafican, digamos, distintas cosas. Por ejemplo, aquí grafican la función exponencial en rojo comparada con X, con D a la X, o comparada con otra función, solo para comparar un poco esta función. Y como ven, la propiedad más importante de la exponencial es que efectivamente su tasa de versión o su derivada vale de a de x, va a tener esta propiedad. Por aquí está el valor de e.
que como ven acá, de ejemplo, el número Euler, es un número, primero que nada, no les dije, es irracional. Ok, no es es aproximadamente ese valor, pero es un número, como ven en este cuadro, están las cifras que escriben este E. Parte acá vale 7,18, etcétera, etcétera. Es un número irracional, tanto como descubrimos los números racionales, como en este caso pi, por ejemplo. Este es un número que no para nunca, digamos. ¿Sí? Y así que es un número muy entretenido, digamos. Bueno, acá está escrito como Euler, acá está escrito incluso como fracciones continuas. Aquí tenemos Euler, quien estudiará con cuidado no solo la función exponencial, sino las propiedades de este número que es tan especial, digamos, que llevará a estudiar muchas veces. De hecho, Euler lo escribía más bien como un límite para entender, digamos, este número. Bueno, pero aquí está la serie que nosotros usamos, que es uno más uno partido por 1 más 2, etcétera, que es la forma con que se los define. Bueno, aquí tienen graficado también la función exponencial nuevamente con argumento negativo, ¿ok? Y ahí tiene argumento positivo. ¿Ok? Entonces, simplemente es una función muy importante y para nosotros será fundamental porque describirá cómo las funciones decaen o no exponencialmente a un valor dado. Por eso es muy importante esta función exponencial. Y como les dije, digamos, si uno mira el crecimiento de cualquier población, uno se da cuenta que satisface este tipo de crecimiento exponencial. Por eso se vuelve muy importante. Esto, la primera vez que empezamos a descubrir esto fue a través de series como de Fibonacci u otras series. Pero, por ejemplo, déjenme buscar si colocamos crecimiento de poblaciones. Solo para jugar y chequear que tenemos crecimiento exponencial, veamos si colocamos imágenes, se van a descubrir que, bueno, este es el crecimiento típicamente que ilustra cómo va la población, digamos, nos muestra que tiene periodos que crecen esencialmente exponencial y después hay una saturación. Pero incluso uno puede buscar la población humana, como vamos, déjame está la población humana acá, aquí está la población humana. Crecimiento de unidad de población, ya pasamos crecimiento exponencial y fíjense como el 2000 ya teníamos la tasa de que pasamos a nuestro tipo de crecimiento. Así que eso nos muestra que llegaremos como 9000 o 10.000 habitantes o algo así, pero vemos esta parte de acá es lo que nos da cuenta del tipo de crecimiento. Lo extraño es que esto no solo es para humanos, es para cualquier especie. Uno puede mostrar que los virus, que muchas otras especies tienen inicialmente algún tipo de crecimiento exponencial y por lo tanto esto hace que nuestra ecuación, que la estamos sacando a partir de un paracaídas, se vuelva tan fundamental y tan importante en nuestra comprensión. Así que muy bien. Entonces, volvamos un poco hacia acá. Perfecto. Entonces, volvemos y tratemos de entender un poco más de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos nuestra función exponencial, que como vieron, deberíamos decir es un número irracional. Entonces, este número es un número racional, según la observación. E, Euler, es un número irracional, muy interesante. De todas maneras, creo yo que en los cursos de matemática van a discutir con mucha profundidad algunas propiedades de este E que estamos viendo. Pero para nosotros lo importante es que resolvimos que si tenemos U punto igual a menos lambda, que era gamma por L por U, la solución es un U igual U0, que tiene una condición inicial, por exponencial de menos gamma LT. ¿Ok? Y luego, si volvemos a nuestro problema del paracaídas, nos diría que la velocidad es la velocidad asintótica, que valía mg partido por gamma L. Tenemos entonces que sumarle el U, nos queda que es U exponencial de menos gamma T. Y si graficamos, ¿qué significa esto? Esto es la solución del paracaídas cuando parte del reposo. Entonces, esta solución, ¿qué nos dice? Nos dice muchas cosas bastante más interesantes de las que pensamos. Nos dice que si graficamos en el tiempo, nos diría que partimos de cero. Acá está la velocidad, v de t. Acá colocamos la velocidad asintótica. Acá colocamos mg partido por gamma L. Lo que dice el sistema es que el sistema crece exponencialmente hasta llegar a este valor asintótico. Y ahí entonces cuando está, es decir, que aquí las personas se lanzan tan quietas y aquí van cayendo a una cierta velocidad constante sin problema.
¿Ok? Esto es lo que estoy diciendo. Lo entretenido dice que incluso si alguien partiera más rápido, también, simplemente cuando la persona abre el paracaídas, ¿ok? Cuando abre el paracaídas, lo que descubriría es que esencialmente va con una velocidad mayor, porque no tiene el paracaídas, y lo que hace es que baja hasta esta velocidad asintótica. Así que esto nos muestra un poco cómo el sistema se comporta como función del tiempo. Así que muy bien, logramos entender. Pero como les dije, este problema de la fuerza húmeda es muy interesante porque nos describe muchos problemas. Ok, así que veamos qué otro problema más nos puede describir de interés. Bueno, el siguiente problema que creo yo que vale la pena describir y discutir va a ser simplemente, en este caso, si vemos el caso de, por ejemplo, que vi la última imagen, que vieron un barco, que es lo siguiente. Entonces se los muestro. Entonces veamos otra aplicación, una segunda aplicación. Entonces veamos el movimiento de veleros. Veamos que esto es muy, muy importante. En este caso es que imaginémonos que tenemos un fluido, ¿ok? Y sobre él tenemos un velero. Y la pregunta aquí es qué es lo que está pasando. Por supuesto, en el fluido que tenemos acá, tenemos obviamente un fluido acá. Tenemos por otro lado que hay viento, que es otro fluido. Este es un gas. Entonces, el viento típicamente se está, supongamos, moviendo con velocidad v hacia allá, V0. Y este V0 lo que está haciendo fuerza de arrastre Stokes empuja a nuestro barco, que tiene masa M. ¿Ok? Pero que a su vez, nuestro barco que tiene masa M, ¿ok? Vamos a colocar esa otro color. Entonces también, por otro lado, siente una fuerza de fricción húmeda, pero esta vez roce húmedo, que ejerce el líquido. Y acá entonces también hay una fuerza de roce húmedo que ejerce el viento. Ese sería viento y este sería el agua. Y entonces es así como funciona nuestro velero. Veamos primero un velero y después tratemos de calcular un poco la dinámica o qué cosas interesantes pueden pasar con él. Entonces ahí está el velero. Veamos cómo funciona. ¿Ven? Entonces en este caso, obviamente la gente abre las velas para aumentar la fuerza de roce húmedo, ¿ok? Pero por otro lado también vemos el efecto del mar que está jugando en este caso contra el sistema. Vemos entonces en este caso dos fuerzas de fricción húmeda, una que empuja y otra que se opone al movimiento. Obviamente, si uno baja las velas, va a disminuir la fuerza del viento y en ese caso va a ir mucho más lento, ¿no? ¿Ok? Entonces tratemos de entender cómo funciona, en este caso, este sistema que tenemos aquí frente a nosotros, en este caso, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces entendamos, para eso entonces volvemos, dejamos el velero, que es muy bonito a todo esto, y volvamos a nuestra discusión, digamos, de cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces diríamos, bueno, vamos, esperemos que, ok, ahí está. Entonces diríamos que, bueno, de nuevo, si colocamos solo un sistema de coordenadas, llamemos este hacia acá X, entonces diríamos que tenemos la masa por la aceleración. Igual aquí, en este caso, la fuerza empuje sería la fuerza del velero, que en este caso sería simplemente sería proporcional a V0. Sería, en este caso, obviamente V0 tiene que ser, ojo, la velocidad relativa entre, obviamente, lo que se mueve el viento y nosotros, porque si nos movemos a la misma velocidad el viento no nos empuja, así que tiene que ser la velocidad relativa entre el movimiento del barco y el velero. Y eso debería ser igual a proporcional a la viscosidad del aire y por el tamaño típico de las velas. ¿Ok? Eso empuja. Esto sería el efecto del viento.
Y ahora, si modelamos el fluido, el agua, esta es una fuerza que se está oponiendo, no quiere que avance. Y esta fuerza sería proporcional a la viscosidad del agua. Obviamente es más difícil moverse en el agua que en el aire, por lo tanto esta viscosidad es mayor. Pero la sección que colocar acá, el característico, sería el tamaño que ve el sistema. Cuando avanza, puedo calcular el área y a partir de esa área calcular una longitud característica a partir de calcular raíz cuadrada. Y esta sí es proporcional solo a la velocidad, en este caso, del barco. Estoy suponiendo que el agua, hipótesis, si quieren, hipótesis, no hay corriente del agua en este caso. Supongo, supongo líquido quieto. Y si no está quieto, simplemente colocarle a la velocidad del velero, simplemente le colocamos con una velocidad relativa. Supongo líquido quieto. Si no, colocarle con qué velocidad se mueve el barco. Ujú. Entonces encontramos este bonito movimiento que está ahí y veamos cómo nos da las ecuaciones. Entonces, si ahora llamamos a x punto velocidad del barco, entonces tenemos que es m por la velocidad punto es igual a gamma, ok, por L V0, muy bien. Y ahora entonces tenemos la velocidad relativa. Ujú. Nos queda menos una suma acá que va como gamma del aire por L más gamma del agua por un L minúscula por X punto. Sí, como ven, encontramos exactamente una ecuación similar a la del paracaídas. Entonces, notamos, primero hagamos notar eso bien. Ecuación similar al del paracaídas. ¿Por qué? Porque esencialmente este término que está acá es constante y este es lineal con la velocidad, perdón, que si acá lo escribimos como, lo voy a escribir como lo escribí para el paracaídas, vamos a colocar B mejor, colocamos B ahí. Tenemos exactamente, es decir, que encontramos de nuevo la mismo tipo de ecuación que escribimos acá. Una fuerza constante, perdón, hay una fuerza ahí constante y algo que es proporcional a la velocidad. Así que encontramos que funciona exactamente igual. ¿Ok? Donde entonces la solución, luego la solución, ¿cómo sería la solución a este problema? Es simplemente contaríamos que la velocidad del sistema, o sea, la velocidad asintótica, que sería en este caso el equilibrio en este caso valdría simplemente gamma L B0 partido por gamma, ahí este gamma que está acá es del aire, gamma del aire, partido por gamma del aire por L más gamma del agua por la sección L del barco. Y además tendríamos una velocidad asintótica que va a depender de la velocidad inicial con que partamos, llamemos b en t igual 0, por exponencial de que, entonces cuando analizamos vamos a encontrar que simplemente eso que está ahí, dividido por supuesto por el a. Se nos olvidó colocar un m, ¿no? Cuando analizamos, sí, aquí cometimos un pequeño error. Cuando escribimos acá, escribí estas ecuaciones, pero aquí hay un m. Así que en realidad aquí debíamos haber corregido. Esto es igual a U punto, pero lambda en este caso es gamma L partido por M. ¿Ok? Si no nos queda dimensionalmente inapropiado. Ujú. Entonces, este gamma que acabamos de colocar ahí es un poco más complejo, gamma L partido por M. Aunque hacemos este fe de rata. Entonces acá nos quedaría que es la exponencial, lo hace un poco más pequeñito para que nos caiga la expresión. Nos quería que va como exponencial. ¿De qué? De va el término de la forma menos gamma aire L más gamma agua L por T partido por M. Si no, la inercia a ningún lado jugaría. Y esta solución nos diría entonces cómo funciona, por supuesto, cómo funciona este caso sin ningún problema en este caso, el velero. Velero, entonces, esta es la física del velero. Nos dice de nuevo que cuando nos movemos, por ejemplo, acá, y hay un buen viento, o sea, que es lo que nos está diciendo esto, si hay un buen viento,
Entonces colocamos acá T, uno lo que va a saber que hay una velocidad asintótica, que es este gamma aire por L, B0, partido por gamma aire L más gamma agua L, nos da la velocidad asintótica. Por lo tanto, si estamos quietos, lo que nos diría es que parte y asintóticamente nos vamos a esta velocidad y uno también va hacia acá. Ahora se pregunta en cuánto tiempo uno va a esta velocidad L. Bueno, fíjense que esto está acá, la exponencial. La exponencial me dice que esto, o sea, la exponencial se hace rápidamente cero cuando, entonces, cuando se hace rápidamente cero la exponencial, cuando tenemos en este caso menos alfa por t, esto es casi cero o cercano a cero, ¿ok? Cercano a cero, cuando alfa es igual a, o cuando t es igual a uno partido por alfa, alfa a la menos uno. Es decir, que el tiempo que se demora esto en llegar hacia acá, ok, no es cero, pero nos da una escala típica, esto es cero, nos dice que el tiempo característico de que ya el sistema llega a este valor es simplemente sería, en este caso es m partido por simplemente gamma del aire, ok, por L más gamma del agua por su sección, L chica. ¿Ok? Entonces el exponencial se hace del orden casi cero cuando su argumento se hace, digamos, casi uno. ¿Ok? Cuando su argumento es casi uno, exponencial. O sea, fíjense que exponencial, este caso de menos uno, eso es uno partido por exponencial, y eso es uno partido por 2,718, eso es uno partido por 3, eso es más o menos 0,3, es un tercio de la altura. Pueden colocarlo por 2 y aún es más chico, pero eso nos da una escala característica de cuando el sistema se es pequeño. Entonces hacemos esta observación. Observación es cuando la exponencial es del orden menos uno, nos da la escala característica. Muy bien. Y la última pregunta que vamos a tratar de resolver, dado que entendemos ya bastante bien lo que hemos hecho, es simplemente preguntarnos acerca de este problema interesante, ¿por qué en este caso el barco no se hunde? ¿Por qué cuando vemos esta imagen que está ahí y si volvemos acá, digamos, por qué el barco no se hunde en un fluido? O sea, ya entendemos que hay una fuerza de fricción, pero la otra pregunta que queremos resolver es ¿por qué no se hunde? ¿Ok? Y esta pregunta vieja fue resuelta hace mucho tiempo por los griegos, por Arquímedes de Siracusa. Arquímedes lo que va a entender es que tiene que haber algo que hace que esto no se caiga. ¿Ok? Y este algo que no se caiga es lo que vamos a llamar la fuerza de flotación. Entonces, comentemos acerca de esta bonita fuerza de flotación que vamos a tratar de discutir inmediatamente. Entonces, volvamos hacia acá y hablemos un poco de la fuerza de flotación. Entonces la pregunta es que tomamos nuestra imagen que tenemos acá, la copiamos, y vamos hacia acá y nos preguntamos, digamos, qué es lo que está pasando en el problema. Entonces teníamos esta imagen y nos hacemos una nueva pregunta distinta a la que ya nos hemos hecho de vez en cuando. Ok, acá está. La pregunta que nos queremos hacer ahora es ¿por qué flota? Entonces la pregunta es ¿por qué? La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué no se hunde el barco o el velero? Ujú. ¿Por qué no se hunde? Entonces, la pregunta y la respuesta la dará Arquímedes de Siracusa. Arquímedes de Siracusa dirá que el barco no se hunde. ¿Por qué se hunde? No se hunde, ya que hay
una fuerza de flotación. Ujú. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado, obviamente el objeto tiene un centro de masa, tiene un peso que es mg, que lo trata de hundir, ¿ok? Pero por otro lado, hay una fuerza, Arquímedes dirá, una nueva fuerza que actúa en la otra dirección, que es la fuerza que vamos a llamar fuerza de flotación. ¿Ok? ¿Y qué significará esta fuerza de flotación? Bueno, esta fuerza de flotación lo que nos va a hacer entonces es que va a levantarlo. Pero entonces Arquímedes dirá que ¿qué es esta fuerza de flotación? La idea esencial de Arquímedes es que si en general, pensémoslo en general, voy a pensarlo, imagínense un objeto cualquiera está hundido. Entonces lo colocamos sumergido en algún fluido. Lo sumergimos primero. Arquímedes dirá que si el objeto está ahí, tuvo que desplazar. El objeto tuvo que desplazar la masa de agua que estaba ahí. Entonces, la fuerza tiene que ver que Arquímedes dirá que para que esté ahí o que flote, entonces el objeto desplaza la masa de agua para estar ahí. Y por lo tanto, si desplaza la masa de agua, tiene que ganarle o ser igual a la fuerza de gravedad que desplazó. Luego debe ser igual a la masa desplazada. Y en realidad la masa desplazada, estamos hablando de la gravedad, eso es la que nos va a dar la fuerza. Por tanto, Arquímedes dirá que la fuerza de flotación va a ser así. Entonces la fuerza de flotación, primero que nada, es opuesta a la gravedad. Así que si colocamos sistema IX, va en la dirección Y, va hacia arriba. Y tiene que ser igual a fuerza de gravedad. Pero fuerza de gravedad sería igual a la fuerza, sería la masa desplazada de agua por la gravedad. Pero la masa desplazada de gravedad tiene que ver con la forma del objeto y por lo tanto la forma del objeto va a ser simplemente su densidad de agua multiplicada por su volumen. Y esta va a ser la forma con que en realidad Arquímedes va a escribir la fuerza de flotación. La fuerza de flotación será simplemente igual a, va a ser igual en este caso simplemente a la densidad del agua multiplicado por el volumen que tiene el objeto y la gravedad, que es igual a decir que desplazó la masa de agua que multiplicada por la gravedad, entonces desplazó el peso. Entonces, si quieren, esa es la forma más correcta de decirlo. Observación, Arquímedes, Arquímedes concluye que esta fuerza de flotación, esta fuerza de flotación es igual a la fuerza de desplazar la gravedad, a la fuerza de gravedad de la masa desplazada. En este caso, el líquido. Exactamente es igual a esa fuerza de gravedad desplazada. Y por lo tanto, lo que uno concluiría, por ejemplo, en el caso que está acá, si tomamos un objeto, lo que vamos a concluir, este objeto tiene una densidad. Este que está acá tiene una densidad, llamemos esta densidad ρ del sólido o ρ del barco. ¿Ok? Y por otro lado acá tenemos ρ del agua, la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, los barcos o cualquier cosa que flote, tenemos que usar esta lógica y tiene que tener menos densidad. Por lo tanto, este objeto, lo que vamos a concluir es que la fuerza total, ahora si tratamos de estudiar el problema que está acá,
tiene dos fuerzas. Tiene por un lado la fuerza de gravedad de su propio peso. Entonces, en este caso, si actuamos y escribimos la fuerza del objeto que está ahí, sería la siguiente. La fuerza por un lado sería el peso que lo tira hacia abajo. Eso debería ser simplemente ρ del sólido o del objeto, supongamos el objeto que tenemos ahí, multiplicado por su volumen y por la gravedad. Eso es la dirección menos porque lo tira hacia abajo. Y por otro lado, la fuerza, eso sería su propio peso, peso del objeto. Y el otro término nos daría la fuerza de flotación que apunta hacia arriba, que es la masa desplazada, densidad del agua, por, en este caso, su volumen por G por I, que sería flotación. Y luego, entonces esto nos da que hay que simplemente, en este caso, factorizar y que encontraríamos que la fuerza en realidad tiene que ver con la diferencia de densidad del agua con la densidad del objeto por el volumen por G por I, nos daría exactamente en qué dirección se mueve el objeto. Es decir que, de a partir de esta cosa de acá, podemos concluir inmediatamente que si la densidad del objeto es mayor que el agua, cae, cae. Y viceversa, sube. Y si es menor, sube. Es decir, la imagen que tendríamos es simplemente la copiamos acá y la aplicamos. Digamos, va a ser más chiquitita acá, la colocamos acá. Entonces, tenemos acá y la voy a volver a copiar para hacer las dos explicaciones. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos es simplemente dos posibilidades. Si esto va a subir, si ρ s del objeto que estoy estudiando es menor que la densidad del agua, o esto baja si ρs es mayor que la densidad del agua. Esto explica, por ejemplo, por qué cuando colocamos madera, un corcho, esto sube, y que también explica que cuando colocamos, por ejemplo, una piedra, baja. ¿Ok? Porque la densidad de la piedra es mayor que la densidad del agua. ¿Y por qué hablamos de alquimia en todo esto? Alquimia tiene toda una historia mítica, que bueno, no sabemos si es verdad o no, pero supongo es la historia con la que aprendemos, es que Alquimia, un rey, le propone que si podía verificar si lo habían estafado o no al dar oro y le construye una corona, y Arquímedes lo que compara es la densidad del oro o no de la corona para concluir si correctamente esta flotaba o no adecuadamente, digamos. Pero en nuestro caso lo que nos permite de entender este problema de flotación, simplemente motivados por este barco, es que esto puede subir y bajar. ¿Ok? Por eso todos nosotros cuando queremos bajar, botamos el aire que tenemos en los pulmones y sentimos que podemos bajar, digamos, con más fuerza o no. Y una aplicación de estos son simplemente una aplicación simple y creo que con esta imagen vamos a terminar, son los submarinos. Los submarinos son estos propulsores que van debajo del agua, que lo que ocupan esencialmente es, juegan con este proceso de poder subir o bajar, y esto lo hacen llenando ciertos contenedores con agua para que tengan una densidad mayor, porque están huecos, esencialmente estos barcos, todas las máquinas que usamos, pues usamos metales típicamente o madera para hacer barcos, las cuales claramente la densidad es mayor, pero al estar muy hueco hace que la densidad del objeto sea menor y esto hace que flote. ¿Ok? Pero los submarinos tenemos que jugar de tal forma de llenar contenedores para que su densidad aumente y baje, y también tener con bombas sacar esta densidad para que suba. Entonces, para terminar, simplemente veamos una imagen de un submarino. No olviden, hoy les volveré a subir una clase más, que con eso estaríamos bien. Entonces, déjenme volver acá y volver a colocar un submarino. Creo que tengo una imagen más que no vimos de un submarino. Aquí está. Entonces veamos acá, en este caso, vemos un líquido, en este caso el submarino, lo que hace, ahí ven cómo vuelve a flotar y emerge, simplemente digo que botó el agua, y esto hace que pueda emerger y podamos ver la aparición de este bonito submarino que está ahí. Y si genera esto con agua, baja simplemente. Por acá creo que tenemos otra imagen más de un submarino, veamos un poco y veamos qué nos dice.
Este caso vemos, bueno, estoy con un poco publicidad militar, vemos cómo son los submarinos por el interior. La vida dentro de Ok, un submarino puede ser dura, aquí habla un poco, desafiante, tanto física como están hablando un psicológicamente. poco qué es lo que pasa en la Hay tripulación de poco lugar marino, para porque moverse, para dormir. Las actividades son como repetidas. ven, está todo es muy pequeño, no tiene mucho volumen, pero muestra un poco cómo ocurre la vida dentro de un submarino para entender, digamos, cómo se lleva a cabo. Pero lo que quiero mostrarles, simplemente ilustrarles, es que jugando con estos contenedores uno puede subir, ahí está la superficie, quiere decir que este caso está flotando, pero veamos si se hunde en algún momento y baja, digamos. Bueno, ahí están aplicando barcos, esta es una aplicación un poco más militar, pero quiero ver si tenemos alguna imagen donde esté sumergido el submarino. Creo que en esta no tenemos imágenes de submarino sumergido. Pero bueno, simplemente ilustrarles y volver, digamos, en nuestro caso, ok, acá. Volver simplemente a decirle cómo funcionaba un submarino. Muy bien, nos estamos viendo. Cuídense prontamente para nuestra nueva clase. Nos vemos.